Bien, rápidamente, por favor, anoten y la fecha del día de hoy. Bien, vamos a hablar referente a todo lo que es problema. Primero hay que entender un poco qué es el problema, ¿ya? Vamos a ir rápidamente. El problema, pues, se entiende, ¿no? Como una situación que se presenta con un objetivo, ¿no? En este caso, sujeto a una forma de manifestar, ¿no? Una contradicción o transformación que el ser humano va a realizar en una investigación para ser resuelta, ¿ya? Entonces, el problema, pues, se detecta, ¿no? Es la cual nos va a permitir previamente conocer los hechos, ¿no? Bajo un proceso de trascendencia científica. Entonces, la pregunta aquí, ¿qué es un problema? ¿Ya? ¿Qué es un problema de investigación? El problema de investigación netamente es un hecho o fenómeno o una situación, ¿no? Que incita a la reflexión y el estudio. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a plantear un problema de investigación? Permitiendo su importancia. ¿Por qué? Porque de esa manera pues, vamos a permitir conocer la situación que se va a estudiar. Obviamente mostrando principios y rasgos, ¿no? Dimensiones de la situación, el espacio que se va a estudiar, ¿ya? Entonces, los aspectos del problema, ya hemos dicho que son descriptivo y formulativo. Dentro del aspecto descriptivo, aquí se trata de mostrar situaciones, ¿no? Mediante el objeto de estudio. Y cuando hablamos de formulación, aquí se elabora preguntas de reflexión sobre el problema, ¿ya? Aquí, pues, ¿no? Aquí vamos a plantear, según Hernández Sampier, un investigador en cuanto a la ciencia científica, nos habla que el planteamiento de problema es, ¿no? En base a los elementos. Tenemos que conocer algunos elementos, ¿no? En el caso de elementos objetivos, que son las guías de estudio, nos vayan a ayudar a identificar el problema de estudio. Otro elemento que plantea, ¿no? Este estudioso son las preguntas de investigación, que son muy importantes, ¿no? Que deben ser claras y son en qué enfoca el estudio. Otro elemento es la justificación del estudio, en este caso el por qué estás realizando esta investigación, el para qué, ¿no? Son preguntas pues, que te van a ayudar a resolver tu planteamiento de problema. En algunos casos también la viabilidad. Esto implica sostenibilidad de los recursos al alcance de tu estudio. Son las consecuencias que te va a ocasionar el estudio. Otro elemento que plantea también es la deficiencia en el conocimiento del problema. En este caso son los estados de conocimiento, ¿no? Son nuevas para nosotros como una forma de estudio. También el planteamiento del problema implica, ¿no? Afirmar ideas, que es muy importante. También el planteamiento del problema nos ayuda a tener criterios, ¿no? Como delimitar un problema, relacionarlo entre variables, formular preguntas y tratar un problema mediante la observación. Entonces, son algunas formas como nosotros a través de los elementos, afirmar ideas o criterios, se puede plantear un problema. Aquí vamos a plantear elementos del problema de investigación. Ya habíamos dicho que los elementos de un problema de enfoque son primero los objetivos de investigación. ¿Qué objetivos se quiere lograr? Las preguntas que vamos a plantear, ¿no? A nuestra investigación, la justificación de la investigación, la viabilidad del estudio y la valoración de las deficiencias en el caso se presenta algún problema, ¿no? Preguntas de un problema. Primero, para realizar un problema tenemos que identificar, ¿no? Obviamente, pues, ¿no? El trabajo que vamos a realizar en base a eso vamos a identificar el problema que se presenta, poniendo la sociedad o dependiendo, ¿no? El título es muy importante y el planteamiento también es muy importante porque nos va a ayudar a tener una descripción exacta del tema o la situación o la investigación que vamos a realizar, los elementos que vamos a aplicar y la formulación. Entonces, una ubicación teórica del problema es, primero, reunir los hechos en relación con el problema, ¿no? Según lo que vamos a abarcar o a estudiar, esto nos va a ayudar a qué está pasando con ese problema. Determinar la importancia de los hechos, ¿no? En qué nos va a ayudar a tener una importancia clara del, pues, del objeto de estudio, ¿no? Que vamos a realizar.
También identificar las posibles relaciones entre los hechos y también indicar las causas o la dificultad de esta investigación. También proponer explicaciones para conocer las causas de la dificultad, ¿no? Y determinar su importancia en el problema. Bien, vamos a la siguiente. Aquí tenemos qué problema, ya hemos hablado, ¿no? De qué manera tenemos ciertas delimitaciones en cuanto a resolver un problema. Primero es el tiempo, ¿no? A veces necesitamos tiempo para llegar a realizar una buena investigación, ¿no? La cronología, las fechas, esto es a veces pues un poco que requiere, ¿no? De tiempo para poder realizar una investigación. El espacio también es muy importante porque vamos a realizar un estudio, ¿no? De localización dentro de un pueblo, de un lugar, de un estado, de un país de repente, ¿no? De acuerdo al problema que se está ampliando. Y dentro de la estructura temática, es lo que vamos a desarrollar, vamos a encontrar un enfoque, ¿no? Relaciones posibles, un énfasis y tipo de investigaciones que vamos a aplicar dentro de su estructura, ¿ya? En cuanto a las delimitaciones de un problema, viene a ser pues el tiempo, ya lo hemos dicho, ¿no? En este caso es un fenómeno pues, ¿no? Que sucede y puede suceder, ¿no? El tiempo es muy importante. La relación con el espacio, pues aquí indican las circunstancias del problema, ¿no? Un estudio a la población, un determinado vínculo, la ubicación geográfica, etcétera, ¿no? Para localizar el problema en sí. Y la estructura temática, bien, es la relación, ¿no? En cuanto a la estructura, determina los enfoques, las relaciones necesarias, ¿no? Con el tipo de investigación de acuerdo al tema. Bien, aquí vamos a hablar un poco qué es problema general y específico. Según este personaje, un investigador científico, menciona que la formulación del problema se denomina también problema principal, o sea, cuando nosotros vamos a enfocarnos en descubrir la realidad del problema, eso viene a ser la parte principal del problema general, ¿no? En este caso, a partir del cual nosotros vamos a redactar el objeto general, en este caso, a llegar a descubrir la hipótesis central, ¿no? Esto nos va a marcar la formulación de tener más clara, ¿no? Concisa y operativa el problema, ¿no? En tal sentido, el problema general nos va a expresar la motivación, ¿no? Que nos va a inducir a realizar el trabajo de investigación, ¿no? Esto obviamente pues se origina construyendo variables, ¿no? La variable, cuando hablamos de variables nos referimos a las preguntas que te vas a plantear, ¿no? En cuanto a la problemática, ¿no? Y la lógica pues que tiene este tipo de problema al cual tú vas a plantear o estudiar, en este caso vas a investigar. Entonces, dentro del problema general, la guía principal es la formulación del objeto general, ¿no? En este caso, detectar el problema, pues en sí, formulación de la hipótesis general, eso ya viene a ser ya cuando hablamos de hipótesis nos referimos ya a tener una idea concreta, ¿no? A pues una idea comprobada del problema el cual nosotros vamos a plantear. También es muy importante el título del trabajo de la investigación. ¿Por qué? Porque en base a eso nosotros vamos a conocer pues la realidad de la problemática, ¿no? Que vamos a aplicar. Entonces, según otro personaje, Carrasco, él plantea el problema que debe expresar una relación entre dos o más conceptos o variables, tiene que estar